Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Producción Animal. Hoy tendremos un tema más que interesante que son lagartos overo. Para eso vamos a estar con dos médicos veterinarios que nos van a contar todo a raíz y para saber cómo ha sido su evolución en la Argentina. Un animal que es autóctono de Sudamérica, que arranca desde Colombia y va bajando hacia Sudamérica, es de clima cálido, tiene sangre fría. Y bueno, vamos a empezar a investigar por qué en la Argentina no ha podido desarrollarse tanto la comercialización de las pieles, tanto la carne, y por qué no se ha podido exportar, ¿no? En una época cercana al 2001, 2002, había bastantes chances de poder hacerlo, pero finalmente quedó trunca esta posibilidad. Estaremos hablando con Olga González, a quien tenemos como invitada, y también a Miguel Rivolta, dos especialistas. Nos acercamos a ellos, les agradecemos por haber venido. Gracias. Bueno, un tema que es interesante en la Argentina en lo que respecta al consumo y a la comercialización de este tipo de animales. Contanos un poco cuál es el origen de este animal que es típicamente sudamericano. Este es, como vos dijiste, un lagarto propio de Sudamérica. Tiene varios nombres comunes. En Argentina lo conocemos como tejú, lagarto, falsa iguana, le decimos iguana, pero es distinta a la verdadera iguana. Es un teido que tiene 5 especies, de las cuales en Argentina tenemos 2. El género es Tupinambis y el nombre científico de la especie es Merine, que es el lagarto overo al que vos te referiste, y hay otro que es el lagarto colorado, que es el rufescens. En Argentina básicamente tenemos una distribución que va desde el norte hasta prácticamente La Pampa, un poquito más abajo de La Pampa, más al sur. Su límite, como vos dijiste también, es la temperatura. Entonces, de allí para arriba lo tenemos distribuido en toda Argentina. El colorado está más hacia el NOA, más hacia la zona seca. El verde o overo está más hacia la zona húmeda. Ambos tienen una zona que viven en conjunto, que son simpátricos, se llama, cuando conviven las dos especies, que es en la zona de Santiago del Estero. Esto es lo que estamos hablando de hábitat natural. Después, bueno, como vos dijiste, hubo intentos de producirlo en cautiverio. Su inserción fue a través del norte de Sudamérica y llegó por unas cuestiones climáticas hacia el sur, hacia la Argentina, y ahí frenó. No, es autóctono. Es autóctono. No es que fue avanzando y fue llegando. Ese animal está distribuido en toda Sudamérica, como bien dijiste, Agustín, desde Colombia hasta Argentina. Es como otras especies, no es que fue avanzando tal vez como los camélidos que fueron llegando. Este animal tiene una distribución en su origen, pero estamos hablando de un reptil prehistórico casi. Es un reptil que es omnívoro, básicamente se lo alimenta mucho con frutas, pero también come insectos, ratas, incluso algunos patos, conejos. ¿Cómo es el hábitat de vida de este animal? Realmente es un oportunista, es un animal muy versátil, por eso ha vivido a través de mucho tiempo, muchos años, y se ha adaptado a la distribución que contaba Olga, y come desde huevos, pajaritos, todo lo que va encontrando, hasta carroña, y por eso en las producciones que ahora contará Olga se alimentan con distintos elementos, no se precisan ni presas vivas, ni todo carne, sí precisan proteínas, pero es muy versátil en su alimentación. Diríamos que es un omnívoro con tendencias al carnívoro. Un animal que tiene las crías entre septiembre y enero, que hibernan, digamos, en temperaturas frías. ¿Cómo es el apareamiento, básicamente, de estos animales? Bueno, sí, como decís, todos los reptiles son especies que dependen de la temperatura para tener su actividad. En septiembre, en el mes, depende también de cómo van cambiando las temperaturas. En la primavera emerge de la hibernación. Los primeros que emergen son los machos, que marcan su territorio. Los machos son los dominantes, van a ser su hábitat para el apareamiento. Luego emergen las hembras. Por eso generalmente cuando salen los cazadores primero a cazar, los primeros que cazan son los machos. Una vez que se demarca el territorio, salen las hembras, se produce el apareamiento, luego se produce la incubación de los huevos, la ovoposición, y también dependiendo de cómo está el clima, ellos depositan sus huevos en cuevas que generalmente ocupan, no es que ellos hacen, sino que son cuevas de peludos o hormigueros abandonados. ¿Qué otros? Vizcachas. Sí,
también de bizcacho. Entre 20 y 40 huevos, el promedio es 35 más o menos. Más o menos. Se cree, esto está prácticamente probado en otros reptiles, que la hibernación es el que prepara las gónadas para la temporada reproductiva, es decir, que prepara tanto las gónadas del macho como de las hembras para tener todo el comportamiento reproductivo. Y después se produce el nacimiento de las crías a partir de enero, fines de enero, febrero. ¿Y qué sobrevida tiene la cría? Es el promedio de 35 huevos que ponen. No está tan estudiado en lagarto, está mucho más estudiado en yacaré. Pero no hay estudios porque es difícil encontrar los nidos, es decir, en un yacaré uno encuentra el nido, en los lagartos están bien escondidos, realmente no hay estudios de seguimiento masivos de camadas de huevos. Y también va a depender, como bien decías Agustín, del clima. En la presentación se nombró que eran animales de sangre fría. Podemos decir que ni de fría, ni caliente, ni tibia. Ellos dependen de la temperatura ambiente. Si ponemos un lagarto en un ambiente que está a 30 grados, a los 10 minutos el lagarto está a 30 grados. Si lo ponemos en la heladera, a los 10 minutos de la temperatura de la heladera. Eso ocurre con todos los reptiles. Y la reproducción y la evolución y cómo es la zafra por año y cuánto se pueden recuperar o qué reproducción o qué sobrevida depende mucho, como decía Olga, de los factores ambientales. Todo reptil está asociado al ambiente. Son máquinas térmicas, es decir, dependen de la temperatura ambiente, a diferencia de los mamíferos y las aves, que generamos nuestro calor, es decir, una temperatura corporal constante. Los reptiles dependen de la temperatura ambiente, de factores climáticos. Si hablamos de este tipo de animales, a la hora del apareamiento, digamos, ¿suelen perder la cola en esa agresividad, digamos, de conquista? ¿O es, perder la cola es parte de la naturaleza misma del animal si la terminan perdiendo? No, el apareamiento no se pierde la cola, no. La cola la pierden generalmente cuando hay generalmente en una pelea, o en la manipulación, si alguien que lo quiere agarrar, lo agarra la cola, te quedas con la cola en la mano. Entre dos machos, digamos, son agresivos entre ellos y pueden provocarse daños. ¿O? Sí, pero a ver, daños no mortales ni perder la cola, se pueden lastimar un poco, pero generalmente las peleas son por un territorio, por una hembra, pero no llegan a situaciones extremas. Es muy raro encontrar lagartos sin la cola porque hay pelea entre ellos. Generalmente es por un predador, un zorro, un puma, un perro o un humano que lo agarró de la cola, tiró y se quedó con la cola. Vos dijiste recién, hace un rato, que es muy versátil en su alimentación y come huevos, por ejemplo. Bueno, es muy común, cuando antes teníamos la suerte de tener gente en el campo con granja, era habitual que a la hora de la siesta, según como los perros ladraban, era porque había un lagarto en el gallinero. De hecho, en Colombia dicen que se llama como mata pollos. Sí, algo así. Nombre así porque se mete, digamos... Bueno, en Colombia hay también toda una cuestión cultural con los huevos, que se comen por afrodisíacos y elevadores de las defensas. Hay toda una cultura de consumo de huevos de iguana. Pero aparte, en el tema del gallinero, que es un enemigo de los pollitos y de los... el perro suele agarrarlo de la cola, que es lo que menos le da miedo, porque no quiere agarrarlo de la boca, lo agarra de la cola y entonces se desprende y sale. Es lo más común. ¿Cuál es el tamaño máximo que llega la hembra y el macho, aproximadamente? Macho, 1,20 m. Más o menos. Más o menos. Generalmente el macho tiene un desarrollo corporal y se los ven que es más muscular, con una papada importante, tienen unas bolsas acá más grandes, a diferencia de la hembra, que es más estilizada. Podríamos decir que el sexo femenino en los lagartos es más estilizado, más bonito, y los machos son más corpulentos y de boca grande, papada. Sí, ellos para amedrentar ingurgitan la quijada, caminan haciéndose más anchos. Esa es la manera que tienen de amedrentar. Lo que estamos viendo sería un macho, bueno, se ve de frente, que tiene las bolsas estas grandes acá, la quijada. Claro, ahí estamos viendo los colores. Los colores cambian, digamos, de acuerdo al clima o a la vegetación. No, ese es el overo, el que decíamos, el merine, Tupinamis merine, y tenés otro con los mismos dibujos,
pero el color base, en vez de ser negro, es color ladrillo. Colorado. Cuando nacen son un poquito más verdosos, por eso algunos las crías creen que son de otra especie. El que no conoce la cría de un lagarto overo lo puede confundir con otra especie, son un poquito más verdosos. Después toman este color de adulto. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos muchísimas preguntas, hacemos una pausa, les hacemos una pregunta ahora para que nos las respondan después, en el corte, después del corte, es ¿cómo se hace para trasladar esto a un negocio y por qué en la Argentina fracasó? Uy, qué pregunta. Una pregunta importante que a quienes nos están mirando obviamente les va a interesar para ver si es un negocio, si no es negocio, por qué fracasó, por qué no fracasó. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Segundo bloque de producción animal, estamos hablando sobre el lagarto overo. Nos había quedado una pregunta pendiente sobre por qué esta actividad no había funcionado en la Argentina. Ya por el 2001, 2002 había tenido un pequeño auge, pero finalmente digamos, han desaparecido prácticamente casi todos los criaderos. Olga González, ¿tenés una respuesta para esta pregunta, digamos, de por qué no ha podido dar resultado esta actividad? Generalmente son multifactoriales las causas por las cuales una producción alternativa falla o una producción falla. Yo siempre digo que la culpa en este caso no la tiene el lagarto, ese seguro que no tiene la culpa, pero tampoco es hablar de culpables, sino de cosas que no se fueron haciendo bien, que se fueron haciendo a prueba y error. Y cómo arranca la producción. La producción arranca en los años 90, con una fuerte demanda de cuero de lagarto, principalmente requerida por Estados Unidos para confeccionar la bota texana, que es la verdadera bota texana, es con cuero de lagarto, de este lagarto. Y a raíz de una estimación de venta de 4 millones y medio de unidades por año entre Paraguay y Argentina, se veía que había una gran presión sobre la especie en hábitat natural, entonces se pone un cupo de exportación. No se puede exportar más de 1 millón de cueros por año. Esto pone en alerta a SICUR, que era la Cámara de Curtidores de Cueros de Reptiles, que en aquel momento funcionaba como cámara. Y esta fue una producción que arrancó su desarrollo tecnológico por aporte del sector privado. SICUR aportó dinero para desarrollar proyectos de cría de tupinambis. Desde el aspecto tecnológico, la producción maduró. Es decir, es posible criar lagartos en cautiverio, hay buenos resultados productivos, los resultados tienen una lógica dentro de lo que es la producción a ciclo cerrado, si estamos pensando arrancando con reproductores y terminando con la venta de producto. Se hicieron intentos de diversificar la producción en cautiverio. ¿Por qué? Porque nunca hubo un precio diferencial entre el cuero de la naturaleza y el cuero producido en cautiverio. Por lo tanto, la competitividad del cautiverio no podía competir con el cuero obtenido en hábitat natural. Entonces se propuso, bueno, inclusive hubo un desarrollo desde las facultades de la universidad. Hicimos un desarrollo y un estudio económico para vender la mascota y la carne. Mascota como sustitución de la iguana verde, que es la que viene de Centroamérica, y la carne enfocada a comunidades asiáticas, que es un producto que demandan. Esto en un principio tuvo una buena aceptación, después faltó desarrollo. Y como toda producción, cuando va faltando desarrollo y cuando la producción sigue avanzando y hay que seguir dando de comer y están las complejidades dentro del criadero, de a poco se fue desestimando. Sumado a, y con esto ya termino y le paso la parte actual a mi compañero, sumado a que culturalmente hubo una fuerte decaída de la demanda del producto. Es decir, todos estos productos que provienen de la fauna, llámense pieles, cueros, todo lo que tenga que ver con la caza, hay una fuerte retracción en la demanda en el mercado internacional.
Y entonces ahora se venden mucho menos cueros que antes. Sí, Miguel, un poco decíamos en nuestra introducción cuando comenzamos el programa que también la cuestión ecológica y el ligarlo a un animal de protección, más allá de que después termina siendo un negocio de cautiverio, también influye, como también que el argentino no está acostumbrado a comer este tipo de carne que tiene propiedades importantes, que digamos, son ricas en proteínas. Baja colesterol. Baja el colesterol. Claro. A ver, como decía Olga, la producción en cautiverio no tuvo un auge, pero la falta también de acompañamiento de políticas de marketing, de incentivos, de buscar mercados y asegurarlo en largo plazo, como toda producción, a la larga va a fallar. Hoy lo único que funciona es tal vez la producción para exportar animales vivos como mascotas a un mercado europeo, dado que hay mucha demanda de la mascota como reptil. Hoy son muy pocos los que están en funcionamiento, tienen que estar habilitados por la Dirección Nacional de Fauna, tienen que pasar por un servicio de SENASA, como toda exportación de animal vivo. Pero se hace... Digamos, ¿y es más negocio exportarlo como mascota que aprovechar la carne y el cuero? A ver, si primero que lo que se exporta es la cría, se exporta un animal chiquito y se exporta según la producción que se tiene por año. Si lo comparamos con exportar carne y cuero, que tenemos que hacer es una faena de animales. Y tendríamos que hacer una zafra y ahí entra una cadena más larga que es la evaluación del cuero, el curtido, frigoríficos habilitados para la faena del animal. No es que se faena a campo y esa carne va sin un control sanitario. Es más larga la cadena, en la cual tiene es más caro porque tiene valores agregados y termina un producto más caro. Y en el camino también hay muchos satélites, es decir, se va derivando. Hay la persona que inicia todo esto, que es la persona que está a campo, realmente recibe muy poco por el gran trabajo que hace de salir a buscar un lagarto a campo. En un criadero no llegan a tener una remuneración tal que soporte esta producción. Por eso... Por eso es más negocio hoy la producción de mascotas, ¿verdad? Pero también es importante... Pero como veterinario, digamos, ¿la aconsejás como mascota? Pero, a ver, para aconsejarla, yo diría sí, pero no como una producción sola, tiene que estar realmente asociada a otra producción. ¿Por qué? Primero hay que conocer de este animal. No cualquiera se pone a criar esto, porque no es simple. No es que los tiro ahí, ya está, le doy de comer. No, esto requiere conocimiento del animal, asesoramiento, instalaciones adecuadas. Lleva tiempo conocer el mercado. No es un mercado que todo el mundo reclama mascotas, es un mercado limitado. Pero si yo tuviera que decir, generalmente como complemento a otra producción, aquel que tiene pollos, como tendría asegurada alimentación, pero como sola tiene que estar asociada a otra cosa. A ver, yo te voy a interpretar la pregunta de otro lado, desde el mascotismo. Y mi obligación como profesora a cargo de la Cátedra de Producciones Animales Alternativas de la Facultad de Agronomía, te digo, no alientamos el mascotismo de animales silvestres. Lo que sí no podemos negar es que existe. Entonces, hay un mercado, en este caso es la exportación de mascotas, pero si nosotros tenemos que informar y educar, está bueno desestimar este tipo de animales. Si en cambio aconsejan el consumo de carne, porque tiene buenas propiedades. Esto es diferente el consumo de carne. Y ahí también te voy a decir algo que, bueno, es una visión muy propia. Yo creo que estas carnes entran por esnovismo. Es raro que entren por salud. Cuando vos vas a comer un plato que sea una cola de lagarto, no estás pensando si tiene colesterol o no. Estás pensando en sacarte la selfie con el plato y después publicarlo en Facebook.
Perdóname que te diga No, esto. digamos, es pero, una buena manera, digamos, de vender, de sí, generar un buen negocio también. Generalmente hablamos Digamos, hacerlo exclusivo. Te iba a decir, es para un mercado... a ver, según quién tenés, es decir, en el mercado asiático lo comen porque le guste, porque tradicionalmente se come esa carne, sea de lagarto, de pitón, de varanos, de murciélagos, hay toda una tradición en comer ese tipo de carnes. Si pensamos en un mercado local, ya tenemos que pensar en una población que estamos todos acostumbrados a comer la vaca, algo de cordero, algo de lechón, algo de pollo, y todas las otras carnes, como dice Olga, entran por una cuestión de esnobismo, diferente, quiero probarlo, mirá, por eso hay todas las producciones de ñandú, de nutria, de vizcacha, jabalí, no pasa por una demanda por salud, sino por decir, bueno, como una carne diferente a la tradicional, por eso se llaman producciones no tradicionales, no es salud común, pasa por el lado de una moda. Lo mismo que el cuero va a depender de la moda que haya en el mundo y va a depender, la producción del cuero, a ver, la demanda es por una moda, las botas se hacen por alguien que le gusta tener esas botas. Si la moda cambia, mañana las botas no existen o aumenta porque mañana volvieron las botas de cuero y todo el mundo usa botas de cuero de lagarto. El lagarto va a haber que comenzar a cuidarlo porque todo el mundo va a querer, pero eso no va a pasar. Por eso cuando tu pregunta en esta parte es ¿por qué falló la producción? Bueno, justamente esto que está diciendo Miguel, en las producciones de animales alternativas es muy difícil planificar, porque gran parte de tu producto depende de la demanda, de la moda y de factores culturales que hacen que en ese momento ese producto sea o no demandado, y eso te puede cambiar de un año a otro diametralmente. Cuando vos estás pensando en producir bovinos, vos sabés que tenés un mercado, que podrás vender más, menos, si está más caro o más barato, si la gente tiene mayor poder adquisitivo o menos. Pero en el caso de este tipo de productos, las variaciones son muy importantes. Entonces, cuando vos deberías hacer un proyecto de inversión, supongamos a 10 años, porque esta es una especie muy longeva, es una especie que tiene una proyección lenta, vas a tener resultados recién a los 3 o 4 años de empezar con tu producción, no puedes proyectar a menos de 10 años. Y en esos 10 años la variación del mercado es tremenda. Algo que decíamos recién, por eso tal vez tenga que estar asociado a otros que no sea tu única producción. Y además, esta producción depende, si la vas a hacer en cautiverio, de los factores climáticos fundamentalmente. Porque todo reptil depende de los factores climáticos. Si vos querés mantener una temperatura y tendrás que invertir en calefacción, lo cual nadie lo hace, y algo importante es que la cantidad de crías que vos tengas también va a depender de cómo ese animal pasó el verano y si te agarró un otoño frío de golpe, esos animales no llegan a hibernar en buenas condiciones. Como dijimos anteriormente, en esa etapa hay un desarrollo gonadal del aparato reproductivo, de los huevos, los espermatozoides van madurando, pero si ese animal entró en malas condiciones, por más que hayas hecho todo bien, si el clima te dijo, mañana hay heladas, bueno, estamos en un problema, ese animal entró mal. Entonces, toda tu producción, hiciste todos los deberes, pero el clima te jugó en contra, que no ocurre con otras producciones. Es decir, tiene muchas variables que hay que comenzar a conocerlas, y si vos las comenzás a manejar, bueno, ahí podemos comenzar recién a hablar de una producción y un resultado. Miguel, no tengo mucho más tiempo. Miguel, Olga, gracias por habernos acompañado. Y bueno, a ustedes, quienes están del otro lado, han tenido el ABC de lo que es la cría, digamos, tanto para la comercialización como las características de este animal, este lagarto overo. Espero que se hayan quedado satisfechos con el programa de hoy y nos vemos en la próxima.